Hola hermanos, bienvenidos a esta Iglesia al Aire, transmitido desde Bay Island Conference. Y en este momento el programa está dirigido por el Ministerio de la Mujer. Esperamos que puedan disfrutarlo. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con el himno Perdido fui a mi Jesús 291. Disfrutemos. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. En estos momentos vamos a disfrutar de palabra de Dios, esperando que sea de bendición para nuestra alma. Extraído por nuestra hermana Patti Ramos. Feliz sábado, iglesia. Que el Señor nos pueda bendecir en esta hermosa mañana. Como ustedes pudieron ver en escuela sabática, hoy nuestra iglesia adventista celebra el Día Internacional de Oración de la Mujer. Como ustedes pueden ver, las flores del jardín de Dios hoy andamos moradas. Hay un canto que dice: soy como una flor en el jardín de Dios. Entonces, hoy esas flores andamos moraditas. Vamos a inclinar el rostro en esta mañana para poder pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, en esta mañana venimos delante de ti, oh Señor, reconociendo que somos imperfectos, que somos pecadores, oh Señor, que al poder
escudriñar este tema, Padre, en primer lugar, que pueda ser un mensaje para mi vida, Señor, y así, oh Dios, de edificación, Señor, para cada uno de nosotros. Imploramos su presencia y el permiso al abrir su palabra en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, pero lo vamos a leer desde el 14 hasta el 16. Y dice, quiero que todos los jóvenes y niños estén ahí con su espada. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí en este versículo nosotros podemos ver que Jesús vino a esta tierra. Jesús sufrió muchos oprobios. Jesús dice que fue tentado en todo, pero con la única diferencia que fue sin pecado. Así que cuando llega el momento de angustia, cuando llega el momento de desesperación, cuando llegan las tormentas de esta vida, Jesús, cuando nuestro corazón está triste, Jesús nos comprende, hermanos, porque Él sufrió y Él es nuestro sumo sacerdote y Él nos invita a que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que así nosotros podamos recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden en ese momento oportuno, en ese momento donde la tempestad azota nuestra vida. Hoy vamos a estudiar la historia de la mujer cananea. Y hermanos, el día de hoy vamos a ver uno de los momentos más impactantes que sucedió justo donde nadie, pero nadie lo esperaba. Fue en tierras muy lejanas, entre personas consideradas marginadas, en lugares donde la esperanza parecía imposible. Esta historia de la mujer cananea, no fue un hecho que ocurrió en Israel, ni tampoco en medio de los sacerdotes, sino en una región de Tiro y de Sidón, un territorio que era extranjero y pagano, y además un lugar lejos del corazón religioso de Israel. Ahora, esta mujer siendo extranjera, siendo cananea, Marco nos dice en el capítulo 7, creo que 26, que además dice que era griega, alguien que según la tradición judía estaba fuera del alcance de las bendiciones divinas. Pero esta mujer fue una mujer que no se rindió, y esa mujer tomó una decisión que tal vez para muchos a su alrededor podía ser una decisión un poco descabellada o un poco absurda, pero ella tomó la decisión de ir a buscar a Jesús sin importar que ella era extranjera. Vamos a ir en el libro de San Mateo, en el capítulo 15, vamos a ir a ver el versículo 21, a ver qué nos dice. Dice que Jesús, saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Habíamos dicho que este territorio era un pueblo extranjero, era un pueblo
pagano. Pero Jesús había salido de las fronteras de Israel y entrado en este territorio habitado por pueblos no judíos. Y nos sigue diciendo en el versículo 22. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región, dice que ella comenzó a gritar. Esta mujer estaba angustiada. Dice que comenzó a gritar y a decirle. ¿Y por qué gritaba esta mujer? Más adelante vamos a ver qué era lo que la impulsaba a esta mujer a gritar y a tomar esa decisión de ir a buscar a Jesús. Esta mujer era alguien con quien los judíos no querían mezclarse. Y Marcos nos dice que era una mujer griega. Pero miremos siguiendo ahí en el 22, dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Porque tal vez yo me imagino que esta mujer, no sé, ya había agotado todos los recursos, había gastado tal vez todo lo que tenía, porque miraba a su hija desgastarse, sufrir. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver a alguna persona que está poseída por un demonio. Ha de ser algo bien, este es un tema bien pesado. Imagínense una madre ver a su hijo sufrir de tal manera. Tal vez cuando llegaban estos episodios, tal vez ella se laceraba su piel, no sé, o sea, poseída por un demonio. Pero esta mujer fijó su mirada en Cristo Jesús. Otra cosa, miremos, hermano, que dice que ella reconoce a Jesús como el Hijo de David. Y eso no es poca cosa. Ese es un título mesiánico reservado para el Salvador esperado por Israel. ¿Y cómo es que una mujer gentil, una mujer pagana, reconoce la autoridad de Jesús? Creo que los que ya somos padres acá hemos pasado experiencias y pruebas difíciles con nuestros hijos, donde tal vez ellos están pasando por una situación difícil y ante esa situación nosotros nos sentimos impotentes. Yo recuerdo que más o menos hace 8 años, Andrés, mi hijo mayor, un domingo se despierta como a las 10 de la mañana y este niño se despertó llorando, pero llorando de aquel dolor. Y entonces, y me dice, mami, me duele, y yo digo, vengo y le hago un tecito, pero no, eso no era de un té. De ahí comienza con náuseas y se ponía pálido. Era un domingo. Hace 8 años no teníamos nosotros acá el alcance de poder recurrir como ahora, ir donde un médico. Y nosotros en lo personal siempre hemos tenido ese recelo y ese temor, muchas veces por el mal testimonio del hospital público, porque han ocurrido muchas tragedias por negligencia y todo eso. Entonces no me quedo más, digo, Señor, yo lo asociaba, digo yo, algo estomacal, pero cuando yo llego a emergencias, y ese niño se me ponía pálido y sudaba y heladito y yo mi corazoncito se sentía que aquel dolor y aquella impotencia de no poder hacer nada y a esperar allí a que, aún en emergencias, a que me lo atendieran. Ya como a las 12 me lo ingresan y usted sabe, en el hospital público ahí no pida gusto porque a compartir camilla con otro niño, entonces él en un ladito y el otro niño en otro ladito. Y me lo examinan y me dice que lo que tiene es un cuadro de apendicitis. Dios mío, digo, un domingo y ¿será que lo muevo? Y si en el moverlo, o sea, apendicitis usted sabe que es algo bien peligroso.
y que no esté el cirujano y que el cirujano iban a ubicarlo. Y para mí eso fue angustiante. Y le hablo a mi esposo y le digo, mire, el niño lo que tiene es una apendicitis y que hay que operarlo, y andan buscando el cirujano y que el cirujano no esté en el hospital. Pues llegó como a las 2 de la tarde el cirujano y ya llegó, lo examinó. Sí, me dice, lo vamos a ingresar a las 3. De las 10 a las 3, o sea, para mí fueron horas de angustia. Pero gracias al Señor todo salió bien. La Biblia no registra cuánto tiempo esta mujer estaba sufriendo, no dice cuánto tiempo esta hija sufría por ser poseída, atormentada por este demonio. Pero ella tomó la decisión, y tal vez era el último recurso que ella tenía, la última oportunidad para poder ver que su hija fuera sanada. Pero miremos lo que nos dice el versículo 23. No vayan a cerrar ahí su Biblia, vamos a seguir, vamos a estar ahí viendo en este libro. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces aquí podemos ver, hermanos, esta mujer enfrenta el silencio divino. Jesús no le respondió, aquella madre desesperada, y Jesús dice, no le respondió palabra. ¿Será que muchas veces nos hemos sentido nosotros identificados con esta mujer cuando nosotros enfrentamos el silencio de Jesús? Cuando tenemos una petición, tenemos alguna situación y Jesús se queda ahí en silencio. Tal vez nos sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones. Es difícil mantener nuestra fe cuando pareciera que nuestras oraciones no reciben la respuesta, sino que lo que nosotros nos encontramos es con el silencio. Pero déjeme decirle algo, hermano, que aun cuando enfrentemos el silencio, cuando nos toque seguir esperando la respuesta de Jesús, no desmayemos. Renovemos nuestras fuerzas como las águilas, porque lo mejor está por venir. Y vamos a ir allí mismo en el 23. Miren lo que los discípulos le dicen a Jesús. Entonces, acercándose, los discípulos le rogaron diciendo, ¿qué le dijeron los discípulos? Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Qué bonito hubiera sido, Señor, atiéndela, mira a esta mujer que está angustiada, mira a esta mujer que necesita ayuda, pero no. Ellos mostraron empatía, ellos no mostraron compasión, solo había el deseo de librarse de una molestia. No veían en ella aquella madre angustiada, una madre desesperada, una madre luchando por la sanidad de su hija. Se cuenta que en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, un prisionero dijo lo siguiente: creo en el sol, aún cuando no brilla. Sí, hermanos, aún cuando las tormentas de esta vida, cuando esas tormentas huracanadas de la vida azoten nuestra vida, aferrémonos al Dios Todopoderoso, aferrémonos a Jesús y que nuestra fe se fortalezca, porque eso pasará. Y digamos, Señor, estoy pasando esta situación difícil, pero no será para siempre, porque pronto vendrá la calma y el sol de justicia brillará al final del túnel. También dijo aquel prisionero, creo en el amor, aun cuando no hay nadie a mi lado. A veces con nuestra misma familia nosotros enfrentamos situaciones difíciles que
nos dan la espalda en el momento que más lo necesitamos. Pero no te sientas triste, porque hay alguien que nunca te va a fallar, y ese es Cristo Jesús. También dijo este prisionero: creo en Dios, aun cuando Él guarda silencio. Queridos hermanos, aun cuando el Señor te diga: hijo, espera, cálmate, aférrate a Él, como esta mujer, porque el Señor tendrá mejores cosas para ti. Ahora vamos a ir al versículo 24. Miren lo que nos dice el versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Eso fue como decir: no solo fui enviado para los cristianos, no para los musulmanes. Me enviaron solo a personas blancas, no a las personas de color. Me enviaron solo a personas ricas, no a los pobres. ¿Acaso esto se parece a Jesús, hermanos? Pero miren lo que nos dice en el libro Hijas de Dios, página 61. Mire lo que nos dice Elena G. de White. Entendamos lo que Jesús estaba haciendo, hermano. Él estaba ayudándola en su aflicción y Él podía dar una representación viva de la lección que Él quería enseñar, que no había una exclusividad para recibir las bendiciones. Las bendiciones no solamente eran para el pueblo judío, también eran para los griegos. A ver si alguien me puede leer ahí en Romanos 1:16, si alguien puede colaborarme ahí. Romanos 1:16, a ver qué nos dice. ¿Alguien lo tiene? Romanos 1:16. Amén. Entonces, las bendiciones eran tanto para los judíos como para los griegos. Ahora, el pueblo al cual había sido dada toda la oportunidad de comprender la verdad, no conocía, este pueblo no conocía las necesidades de aquellos que lo rodeaban. Este pueblo no hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. Ese gran muro de separación que el orgullo judío había levantado impedía incluso a los discípulos, hermanos, sentir compasión por el mundo pagano. Pero esas barreras debían ser derribadas. Esto nos dice la página 61 del libro Hijas de Dios. Podemos ver que esta mujer muestra una fe que trasciende fronteras, culturas y religiones. Una fe que se niega a ser ignorada. Hemos visto que esta mujer cananea enfrentó dificultades, el silencio de Jesús y la indiferencia de los discípulos, y aún así esta pobre mujer no se rindió. Ella enfrentó obstáculos, pero ella no retrocedió, ella siguió hacia adelante. ¿Acaso se imaginaban que Jesús hubiera viajado desde Galilea para conocer a esta mujer? Hermanos, realmente Jesús la valoraba. La valoraba porque ella era su hija. Le importaba su petición, su oración. Y Jesús estaba más que listo y dispuesto para responderle. Las Escrituras nos muestran que Él no hizo nada más en esta región de Tiro y Sidón, ningún milagro más
sino solo el milagro de la mujer cananea. Pero esta mujer tiene una fe, ese tipo de fe que persevera, una fe perseverante. Vamos a ir al versículo 25, siempre ahí en el libro 15 de San Mateo. Entonces dice, ella vino y se postró ante él diciendo, ¿qué le dijo? Señor, socórreme, socórreme. Ella iba en representación de su hija, porque su hija no podía, pero ella dijo, Señor, socórreme. Ella estaba totalmente angustiada. Ahora miremos lo que nos dice el versículo 26. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante tantos obstáculos? Yo creo que con ese orgullo y ese ego, te reconocí como el hijo de David, me he postrado ante ti y mira cómo me tratas, pues yo me voy de aquí y vamos con la frente en alto, porque ese somos nosotros, pero no, esta mujer se humilló, había una humildad en esta mujer. Esta respuesta parecía cerrar la puerta, pero ella lo que hizo más bien fue que lo adoró. Ella insistió en adorar a Jesús. Ahora miremos lo que dice en el versículo 28. Entonces Jesús respondiendo dijo, no, vamos a ir antes al 27. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow, hermanos. Incluso las migajas de Jesús pueden suplir nuestras necesidades. No necesitamos el gran pedazo de pan, porque vienen del Todopoderoso, del gran yo soy. Aún la migaja de Jesús puede suplir tu necesidad y mi necesidad, porque estamos hablando del gran yo soy, estamos hablando del omnipotente, del soberano, del Dios dueño de todo el universo, y no hay nada demasiado difícil para Él. Solo necesitamos pedir con fe. Vamos a ir al versículo 28. Entonces Jesús respondiendo dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Wow, hermano. Una palabra de Jesús, ella estaba en un lugar, su hija estaba allá lejos. No hubo allí ningún rito, nada, solo la palabra de Jesús, hágase como tú quieras. Tu fe es grande. La verdadera fe, hermanos, triunfa. La verdadera fe, no importa cuántos obstáculos tendremos que atravesar, pero cuando la fe se aferra, cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, muchas cosas vendrán y serán cosas buenas. Lecciones que tenemos para nosotros, hermanos. La primera es que la fe que se aferra aún cuando no hay una respuesta inmediata, esa fe, esta mujer estaba dispuesta a hacer hasta lo imposible, porque si hay algo que un padre hace es
por ver el bienestar de su hijo. Y esta fe se aferró, aun cuando no había una respuesta inmediata, porque hubieron muchos obstáculos, demasiados obstáculos hubieron, pero ella perseveró. La segunda lección es la perseverancia. Ella no dejó que nada, absolutamente nada, la detuviera. Ella tenía una misión y ella no iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino al buscar una respuesta a su oración. Así como esta mujer, nosotros seamos perseverantes, hermanos. No desmayemos a la primera. Sigamos y prosigamos a la meta. Y en tercer lugar es que nosotros podemos orar por otros, tener esa fe y ser persistente en ellos. Cuando alguien nos dice, hermano, ore por mí, que nosotros nos comprometamos y le digamos, sí, hermano, voy a estar, pero con esa fe fervorosa, oremos por ese hermano, porque no sabemos por las luchas que él está pasando. Querido hermano, esta mujer cananea, que era una mujer gentil, una mujer griega, nacida en Sirofenicia, nos muestra cómo orar y cómo pedir misericordia, sin decirle a Dios cómo Él debe de responder, porque tal vez ella le hubiera dicho, pero yo quiero que tú vayas a mi casa. No, ella sin decirle a Dios cómo Él tenía que actuar, sino con una oración que persiste en fe y esperanza. Ella tenía una plegaria fervorosa que se negaba a callar. ¿Y cuál era esa plegaria? Señor, ten misericordia de mí. Queridos hermanos, nos dice la Biblia que cuando ella llegó, que lo podemos ver allí en Marcos, porque sí, Marcos nos lo dice más detalladito. Marcos 7:30 creo que es. San Marcos, en el versículo 30, encontramos la misma historia, pero mire lo que dice el versículo 30. Cuando la mujer llegó a su casa, ¿cómo halló a su hija? ¿La halló como la había dejado a su hija? No, dice que halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Qué historia más impresionante, hermano. De la fe de esta mujer podemos aprender que cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús, aunque vengan los obstáculos que vengan, prosigamos a la meta. Y como dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos hermanos, que en esta mañana, si por alguna otra situación hemos tambaleado en nuestra fe, que el Señor nos ayude a poder tomar como ejemplo esta mujer, que no era una mujer judía. Ella apenas había escuchado hablar de Jesús, que Jesús sanaba, pero ella tuvo esta fe perseverante y fue así como ella y su casa, además de que su hija fue sanada, ella y su casa fueron salvas. Así es que el Señor me les bendiga, y si hemos fallado en esa área de nuestra vida, que el Señor nos ayude a que cada día fortalezcamos nuestra fe. Feliz sábado y que Dios me les bendiga. Les motivamos a que puedan seguir nuestras distintas plataformas como Hope Media Honduras. Que el Señor pueda bendecirles.